Hola a todos, bueno, vamos con el tema de las bases de datos. Antes que nada quería agradecerles, ya somos 35, es increíble la cantidad de gente y me llena de mucha alegría. Todos nosotros somos 35, pero vamos con todo el power, nosotros 35, a aprender todos estos temas y a tratar nosotros de replicar análisis. Entonces, nada, felicitaciones a todos ustedes, 35 que están suscritos al canal y bueno, vamos ahora sí quería agradecerles, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que sería SQL, que son las bases de datos. Antes quiero hacer un recordatorio rápido. Miramos el caso pues un caso de fraude y cómo tratar de tomar información para empezar a hacer un modelo predictivo, es decir, que prediga los comportamientos que hay antes de un fraude, ¿no? Ahora, todo esto parte de un tema esencial que son las bases de datos, ¿no? En las bases de datos es donde está cuándo, correo electrónico, bueno, toda esa información. Ahora, ¿qué es una base de datos? Y acá, para hablar de lo que es una base de datos, tenemos que hablar de SQL, que es Structure Query Language. Eso es básicamente un sistema universal para hacer monitorear las bases de datos. Eso es viejísimo. Si usted quiere inventarse, eso es una buena estrategia para volverse millonario. Si usted quiere inventarse una forma más eficiente que SQL para transaccionar en bases de datos, parce, hágale. Se llena de plata, porque a este momento usted tiene que utilizar sí o sí SQL para bases de datos. No hay ninguna otra opción. Pues seguramente habrá algún lenguaje, alguna vaina ahí, pero importante SQL sí o sí. Entonces, ¿qué es el SQL? Entonces, el SQL es un sistema, digamos, un lenguaje que se encarga de ayudarnos a hacer procesamiento de bases de datos o procesamiento de información. ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es mucha información que está alojada en algún servidor, en algún lugar, ¿no? Ahora, toda esa información pues tiene que estructurarse y ahí es donde aparece el SQL, que es una herramienta estructurada para hacer consultas a las bases de datos. Esto es muy diferente a un lenguaje de programación porque con un lenguaje de programación tú puedes hacer múltiples aplicaciones. Acá con SQL lo que tú vas a hacer es consultas, ¿no? Dos temas importantes. Es tan poderoso SQL que las dos bases más grandes o las dos herramientas más grandes, que son PSQL y TSQL, que PSQL es para Oracle y TSQL es para Microsoft, pues utilizan esa herramienta. De ahí para allá va a ser muy difícil que encontremos otra herramienta. Entonces, primero tenemos que aprender sí o sí SQL. O sea, esto es mandatorio, esto es la Biblia, ¿listo? Entonces, ese es el primer punto que está acá. Sí o sí SQL. Segundo, es un lenguaje de consultas, pero no es un lenguaje de programación. Ya después de eso vamos a ver Python, que Python sí nos ayuda a hacer los scrappers y todo lo demás, pero entendamos los lenguajes de consulta porque nosotros vamos a manejar 100% bases de datos. O sea, lo más importante que vamos a hacer son las bases de datos y tenemos que hacer todo el tiempo consultas. Ahorita ya voy a dar un ejemplo de las bases de datos. Segundo, es para bases de datos relacionales. Hay otras bases de datos que no son relacionales, que más adelante de pronto las explico. Ahora no nos van a importar, solo nos van a importar las bases de datos relacionales. Entonces, ojo con eso, solo bases de datos relacionales. ¿Cuál es la diferencia entre usar una base de datos relacional y una base de datos no relacional? Va a depender de cada caso. Lo más importante va a ser óptima la consulta. ¿Listo? Ahorita ya me van a entender. Y finalmente, las tablas. Entonces, acuérdense, ahora sí vamos con el ejemplo puntual. Acuérdense que estamos hablando acá de que hay mucha información, ¿no? Entonces, SQL, ¿qué es lo que hace? Nos permite organizar todo en tablas. Entonces, la primera tabla, imagínense que ustedes tienen un servidor y en ese servidor meten toda la información. Ahora, esa información, imagínense que está como en una nube de partículas. Y esas partículas, pues usted las empieza a organizar. Entonces, ¿usted cómo las organiza? Primero las vas a organizar como bancos, ¿verdad? Banco uno, banco 2, bueno, banco A, B, C, D. Después, usuarios de los bancos, esa es otra tabla. Después, contraseñas, que es la contraseña de cada usuario. Después de eso, productos, ¿cierto? Que es un CDT, una libraza, un fondo de capitales, una divisa, y finalmente el tipo de consulta. Dejémoslo así, esas tres tablas. Ahora, ¿qué sucede detrás de esto? Supongamos que hoy tenemos el banco A, ¿verdad? Y tenemos a Andrés. Pillen que acá ya hay una interacción entre dos tablas. Por eso se llama relacional, ¿sí pillan? Se llaman bases de datos relacionales porque estas tablas empiezan a interactuar entre ellas. La no relacional también genera unas interacciones, pero en esas interacciones muy rápidas. En cambio, acá tiene que haber una redundancia entre las bases. Ahorita le digo qué es la redundancia. Entonces, primero, el banco A recibe una petición de login, ¿cierto? Entonces el banco
va a necesitar consultar en sus bases de datos la persona que está tratando de ingresar, que sea en verdad Andrea, ¿no? El punto 2. Entonces, ¿cómo él va a hacer para consultar a Andrea? Pues primero contrasta usuario con su base de datos y después con otra tabla consulta el password. Entonces el password es el 2 KQW. Entonces ya el man contrastó que existen estas dos dimensiones. Acá pueden haber múltiples dimensiones, puede enviar un doble factor de autenticación y lo que sea, pero estamos hablando de las bases de datos, ¿listo? Entonces pillen que todo esto es un proceso que no lo podría hacer un humano, porque imagínense cuántas personas en los bancos están tratando de hacer estos procesos. O sea, digamos que en este momento están, no sé, 1 millón de personas tratando de consultar en un banco, pues parce, eso es imposible que lo haga una persona, ¿verdad? Entonces, para eso aparecen estos SQL, porque usted puede empezar a generar unas cosas que llaman triggers o unas cosas que se llaman consultas automatizadas, lo que sea, y pues simplemente lo que hacen es pimponear entre tablas para coger información y para dar o denegar accesos, ¿no? Y todo eso está automatizado, todo eso son máquinas. Listo, entonces vamos con lo siguiente. Después de eso, ¿qué sucede? El banco A recibe una solicitud de una usuaria que se llama Andrea 1. Andrea 1 le pasa el password, que sería KQW, que está en la segunda casilla, y miren que ahí ya acaban de interactuar tres tablas. La tabla del banco, la tabla de Andrea y la tabla del password. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Ella consulta el dinero en un fondo de divisas, digamos que es el número 4. Entonces, miren que ya apareció toda una interacción entre tablas que sucedió gracias a SQL. Y miren, piensen en cualquier banco, piensen en cualquier compañía gigante, todos van a tener a SQL haciendo interacciones entre tablas que están alojadas dentro de servidores. Entonces, a muy grandes rasgos, esto es una base de datos. Una base de datos es un sistema que tiene muchísima información, que es organizada en tablas y que se interconecta entre él, ¿no? Se interconecta entre las tablas. Ahora, ¿qué va a suceder? Y esto es súper importante que lo entiendan. O sea, yo creo que esta va a ser la parte más importante. Creo que desde el video pasado yo les venía contando a ustedes que la parte más importante es el tiempo, es cuándo sucedió la cosa. Bueno, a eso lo vamos a llamar timestamps, ¿cierto? O la estampa de tiempo. ¿Por qué? Supongamos que acá en el banco, cuando se loguea Andrea, aparece el timestamp que le guarda automáticamente dentro de otra base de datos el momento en el que Andrea metió su password y se metió acá en la base de datos. Y él va a guardar ese registro y automáticamente va a meterlo en una base de datos en donde dice, primero, el usuario 2 utilizó la contraseña 2 en este momento, 0304, entonces da la hora, el minuto, el segundo exacto en el que se conectó y después, cuando ese sistema le da acceso, vuelve a generar otro timestamp, ¿verdad? Y después de eso vuelve a generar otro timestamp. Entonces, miren que no solo genera información que es unidireccional, es decir, información que ya está dentro de la base de datos, sino que genera información multidireccional, es decir, información redundante que se va a seguir almacenando. Por ejemplo, si Ana consulta su fondo de divisas, pues básicamente acaba de empezar otra base de datos a recoger la información, pero miren que ya es información estructurada. ¿Qué quiere decir? Que esta base de datos o este sistema no va a escribir en la siguiente base de datos, es decir, el sistema productos no va a escribir dentro de la base transacción consulta, sino que simplemente va a utilizar un código, ¿verdad? Entonces, si consulta es uno y lo que ella hizo fue ir a su fondo de divisas y hacer una consulta, pues va a tener el código uno. Pero ojo, si ella va a su fondo de divisas y va a hacer un canje, que sería el código 4, pues ya va a generar un código 4. Entonces acá en este punto tendría que suceder otro timestamp, ¿cierto? El timestamp de la transacción que hizo. Y así sucesivamente, la base de datos va a empezar a transaccionar entre las múltiples tablas y va a empezar a dejar registros. ¿Listo? Para no hacerlo muy largo, voy a dejarlo hasta ahí. La siguiente tabla, en la siguiente reunión, perdón, quiero empezar a dar algunos detalles que también van a ser súper relevantes. ¿Por qué vamos tan a la teoría? Porque ya después, cuando empecemos a bajar los programas que nos van a permitir aprender primero SQL, ¿verdad? Y después Python, pues van a necesitar que tengamos una lógica detrás de todo esto. Es decir, no hacer por hacer, no hacer una consulta, no hacer un índice, no hacer nada de eso, sin que hayamos entendido para qué sirve todo eso. Entonces, metámonos todos en el cuento, en el juego de que queremos hacer un algoritmo de predicción para identificar
esto, para generar un sistema predictivo que nos ayuda a encontrar casos de phishing y prevenirlos, ¿listo? Entonces voy a dejarlo por ahí. Gracias de nuevo a todos, a todos los que se han sumado al canal. De verdad no pensé que tanta gente se fuera a sumar acá a meterle power a estos cursos. A veces no puedo invertirle tanto tiempo porque estoy en otras cosas, pero voy a hacer todo lo posible y de nuevo muchas gracias a todos y nada, lo que necesiten escriban, 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 que ahí trato de responderles.